Hola, buenos días. ¿Podéis oírme? Perfecto. ¿Podéis confirmarme, por favor, que veis también mi pantalla? ¿Veis mi pantalla y me oís bien? Muy bien, muy bien. Entonces ahora voy a poner la presentación PowerPoint. Primero vamos a ver un vídeo del FECIT que dura unos pocos minutos, unos 2, 3 minutos. Mientras tanto, la reunión continúa a popularse y luego pasaremos a la presentación. Entonces, empezamos por el vídeo.
Entonces, ¿me oís ahora? Bueno, siento porque diré al FECIT que el audio del vídeo no se ha oído, ¿eh? Se lo comunicaré al FECIT. Muy bien, os pasaré también la URL del vídeo. Entonces, lo importante ahora que sí que se oiga mi voz. ¿Podéis confirmarlo otra vez, por favor? Sí se oye. Muy bien. Entonces ahora pasaré a pantalla completa la presentación. Empezaremos el seminario. Entonces, espero que se vea la pantalla, ¿correcto? Muy bien, empiezo. Buenos días, soy Ana Paula Migani y soy una consultora en el departamento de Research Intelligence del CEVIR y entre las soluciones, los productos que trata este departamento tenemos Scopus. Os voy a dar un seminario sobre las métricas de investigación y su uso responsable. La sesión tiene como objetivo proporcionar una introducción a la bibliometría. La idea es que después de la sesión, los participantes puedan entender los factores que influyen en el valor de las métricas y puedan usarlas correctamente y de manera responsable. Entonces, durante la presentación, insistiremos en el uso responsable de la métrica. Explicaremos cuáles son los indicadores bibliométricos que se llaman Snowball. Hablaremos de una regla fundamental que hay que aplicar cuando se utilizan las métricas y por ello la llamamos regla de oro. Hablaremos de los factores que influencian las métricas, de las tendencias sesgadas de los indicadores bibliométricos. Discutiremos algunos indicadores según la clasificación de indicadores de productividad, impacto y colaboración. Y finalmente miraremos material de apoyo que podéis consultar como la guía de las métricas y unos enlaces de interés. Antes de ver la parte más técnica, me gustaría hablar un poco del concepto de uso responsable de las métricas. Como sabéis, la bibliometría se centra en desarrollar unos indicadores cuantitativos de la capacidad, de la calidad de la investigación. Y la podemos llamar investigación sobre la investigación, porque hoy ya constituye una rama de la ciencia en sí misma. Al final, el motivo por que estamos aquí es porque su uso es cada vez más frecuente por parte de las agencias de evaluación y los organismos de financiación. Y para llevar a cabo esas evaluaciones es imprescindible seguir unas buenas prácticas. Esto es lo que llamamos uso responsable. Para establecer los principios de uso responsable, en primer lugar, existen unos documentos marco que han sido presentados por algunas instituciones americanas y europeas y que se reconocen a nivel mundial. Los más importantes son el Manifiesto de Leiden sobre métrica y la Declaración de San Francisco. A partir de estas declaraciones, también hay instituciones y universidades que han desarrollado su propia política de evaluación, como por ejemplo las universidades inglesas, que en este campo están muy avanzadas. Así os pongo un ejemplo de la University of York.
¿Cuáles son entonces estas buenas prácticas? Antes de responder a esta pregunta, vamos a recordar cuáles son los indicadores bibliométricos principales. Estos indicadores se basan en que el resultado esencial de la actividad de investigación y, de alguna manera, también el más objetivo, son las publicaciones científicas. Estos indicadores nos permiten valorar el impacto de las publicaciones tanto de las propias fuentes, las revistas, como de los autores y de las instituciones. De momento, la idea es que hay muchos indicadores que responden a diferentes tipos de preguntas, lo que nos da una garantía de que podemos evaluar diferentes aspectos según la pregunta específica que nos interese. Todos estos indicadores se conocen como métricas no-ball y se reconocen por el símbolo de copo de nieve. Son indicadores que provienen de la propia comunidad científica y han sido desarrollados en universidades del mundo anglosajón. Para nosotros, en el CEVIAR, este origen universitario es muy importante y por eso los hemos adoptado en nuestras herramientas. El objetivo es que estos indicadores se convierten en estándares globales para el sector de la educación superior. ¿Cómo podemos hacer entonces un uso responsable de las métricas? En primer lugar, dada toda esta diversidad de indicadores, lo primero es articular claramente la pregunta que queremos contestar. Además, hemos de considerar no solo los propios indicadores, sino también los factores específicos que influyen sobre esos valores, tales como el tamaño de la institución, la disciplina científica, el tipo de publicación, la cobertura de la base de datos, la variación de la métrica a lo largo del tiempo o incluso la manera en que los investigadores pueden influir sobre sus propias métricas. Estas ideas las hemos resumido en una regla que llamamos la regla de oro, que es la de la triangulación en la evaluación. Esta regla nos dice que las métricas no se pueden utilizar por sí solas en las evaluaciones, sino que hay que combinarlas con el juicio de expertos y la evaluación por pares. Así, en este triángulo podéis ver que por un lado por un vértice tenemos las métricas, en otra punta tenemos la evaluación de los pares y en otra punta el juicio, la opinión de expertos, que hay que combinarlas en la toma de decisiones. Aquí en España, por ejemplo, los proyectos del Plan Nacional siguen este esquema, ya que se basan en evaluaciones de los propios investigadores y al final hay una comisión de expertos que emite las evaluaciones finales y toma las decisiones. También hay que subrayar otra idea, y es que cuando se utilizan las métricas es necesario utilizar más de un indicador para cada cuestión que se aborda, para así proporcionar una evidencia robusta. Si miráis los documentos marco que os he comentado anteriormente, como el manifiesto de Leiden, veréis que ya insisten en la importancia de esta triangulación. Vamos a ver ahora con más detalle cuáles son los factores que influyen sobre las métricas. Empecemos con la cobertura disciplinaria. En primer lugar, hay que indicar que Scopus clasifica la producción científica en 27 disciplinas o áreas de conocimiento, que son las que veis aquí abajo.
Hay que considerar que Scopus es una base de datos que, como todas las bases de datos, no es completa. Esto lo hemos visualizado aquí representando sobre las citas totales que contienen los documentos de diferentes disciplinas qué porcentaje de estas citas está contenido efectivamente en Scopus. Podemos ver que en el área de bioquímica, por ejemplo, el 80% de los documentos que se citan están indexados en Scopus. Pero en otras áreas como ciencias sociales o humanidades, esos porcentajes apenas llegan al 30%. ¿Esto qué comporta desde el punto de vista de la métrica? Pues que las citas que no están dentro de las bases de datos, porque hacen referencia a documentos no indexados, no sumarán en el cálculo de los indicadores de impacto de citas. Luego tenemos el efecto de tipo de publicación. Aquí la diferencia más conocida es la que hay entre artículos y revisiones, que suelen tener un impacto muy diferente. Las revisiones recogen muchas más citas de los artículos. Esta idea se puede extender a todos los otros tipos de publicaciones, como los libros, las actas de conferencias, etc. Otro efecto que todos conocemos es el efecto del tiempo, ya que el número de citas de un documento tiende a aumentar con el tiempo, simplemente por el hecho de que ha tenido más tiempo para ser citado. Aquí podemos ver cómo las citas que acumulan los documentos van disminuyendo a medida que el documento es más reciente. Esto es una tendencia común a todos los campos que aquí representamos para el campo de la física y astronomía. Otro factor muy importante y que suele preocupar mucho a los investigadores es el de las diferencias entre disciplinas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre el total de citas acumuladas entre dos áreas, el área de física y astronomía, que sería la línea azul, y el área de matemática, que sería la línea naranja. Los artículos del 2014 de física y astronomía tienen más de 20 veces más citas y está claro que si queremos hacer un uso responsable, tendremos que tener en cuenta esas diferencias. Y comparar indicadores entre diferentes disciplinas es un tema complicado y hay unos indicadores que sí que tienen en consideración las disciplinas y están precisamente normalizados por campo. ¿A qué se deben esas diferencias? Yo destacaría tres factores que dependen de los comportamientos más habituales en cada disciplina por parte de los investigadores. Uno es el de la frecuencia de publicación. Por ejemplo, en ingeniería química se publica más a menudo que en matemáticas. Otro es el de la extensión de las listas de referencia. Por ejemplo, en toxicología se utilizan unas listas mucho más largas que en ciencias sociales. Y por último está el número de coautores, que a su vez depende de las colaboraciones. Por ejemplo, en física hay mucho más autores por publicación que en humanidades. Esos factores explican las diferencias que hemos visto en la gráfica anterior. ¿Cómo podemos tratar esas diferencias? Vamos a hablar de la manera en la que se tratan en las métricas de las revistas. Entonces, hay dos métricas de revistas que tienen en cuenta esta diferencia de disciplina científica. La primera, el Asimago Journal Rank,
que ha sido desarrollada en España, en Granada concretamente, y que nosotros hemos adoptado en Scopus. El Simago Journal Rank da una clasificación de las revistas en Scopus según su impacto, pero de manera que cada cita está ponderada según el campo y la calidad o reputación de la revista de la que proviene. Por ejemplo, una cita realizada en Science tiene mucho más peso que otra realizada en una revista de menor prestigio. De modo que no todas las citas son iguales. Otra métrica de revista ponderada por el campo que hemos adoptado en Scopus es el Source Normalized Impact per Paper, SNIP. En este caso se trata de la relación entre el impacto bruto por publicación recibido por una revista concreta y las citas previstas para todas las publicaciones del campo a que pertenece la revista. Ambos indicadores, el Simago Journal Rank y el Source Normalized Impact per Paper, se pueden utilizar para comparar revistas de campos diferentes. El valor promedio de esos indicadores para todas estas revistas es 1 y cuanto mayor sea el indicador, podemos considerar que la revista tendrá más calidad. El Simago Journal Rank y el SNIP son métricas muy útiles, pero tienen una formulación muy compleja y un investigador difícilmente puede reproducirlas. Por eso en Scopus hemos introducido una tercera métrica más fácil de calcular y más transparente y que los usuarios pueden validar por sí mismos. Se trata del Size Score, que nos da una idea del número de citas por documento de cada revista. Concretamente se obtiene dividiendo las citas obtenidas en un año determinado por los documentos publicados en los 3 años anteriores, que llamaremos A, por la suma de los documentos publicados por la revista en estos 3 años, que llamaremos B. Se ha incluido un rango de tiempo de 3 años para tener en cuenta que en algunas áreas el impacto necesita este periodo de tiempo para aparecer. Los indicadores que hemos introducido se basan en impactos promedio. Vamos a ver ahora un factor que a veces puede distorsionar el valor de esos indicadores y que habrá de ser tenido en cuenta a la hora de utilizarlos. Se trata de que la distribución de citas es sesgada y de que en general las revistas tienen un número pequeño de artículos muy citados que determinan el valor promedio. Esto es especialmente importante si se quiere evaluar el impacto de un artículo individual a partir de la revista. Veremos que uno no se puede extrapolar directamente a partir del otro. Vamos a verlo con un ejemplo muy evidente. Consideramos los artículos publicados en Nature del 2013 y vemos que la mayoría de ellos, más de 400, no tienen ninguna cita, mientras que hay unos pocos artículos altamente citados con más de 1000 o incluso casi 3000 citas. Otro ejemplo se da cuando un solo artículo determina por sí solo el valor de la métrica. Aquí tenemos un artículo de cristalografía del año 2008 que tiene como título A Short History of Shells, que acumula 69.000 citas y que sale completamente del promedio de citas de la revista en la que fue publicado. El efecto lo vemos en este gráfico en la esquina superior izquierda, como el artículo se incluye en las métricas, en la métrica SNIP de los años 2009, 10 y 2011, el valor de la métrica está muy inflado en estos años y salta de 3 o 4 aproximadamente a casi 50.
En años posteriores, el artículo ya no se tiene en cuenta y los índices vuelven a bajar. Esto demuestra uno de los principios importantes en los que queremos insistir, que es que la calidad de un artículo no se puede medir únicamente sobre la base del impacto de la revista. En nuestro ejemplo, los artículos publicados en esta revista entre el 2009 y 2011 se beneficiarán mucho del valor del indicador, pero estaremos todos de acuerdo que esto no tiene nada que ver con la calidad de los artículos. A modo de conclusión de estos ejemplos, podemos decir que las métricas de revistas son adecuadas para analizar las propias revistas, pero que para medir la calidad de los artículos individuales hay que tener cuidado. No olvidemos que se trata de métricas de revistas y que extrapolar su uso a los artículos no siempre es fácil. Vamos a ver con un poco más de detalle cómo se relaciona el impacto de las revistas con el de los artículos, medido por el número de citas. Ahora consideramos todos los documentos que están relacionados con un tema específico, que sería el tema BRCA1. Vemos que hay una correlación bastante buena entre el número de citas por documento y el site score de las revistas en las que se han publicado los documentos. Una correlación de 0.74. Entonces, las revistas, los artículos publicados en revista con un site score mayor tienen en promedio más citas. Esta correlación se mantiene si consideramos el 10% de los artículos más citados. Entonces, si limitamos los documentos al 10% más citado. Sin embargo, si nos centramos solo en un extremo, entonces el 1% de los artículos más citados, vemos que ya no hay correlación. Aparecen artículos con un número de citas muy alto en revistas de impacto relativamente bajo. Este ejemplo. En el fondo, esto es algo que todos sabemos. Es posible publicar un artículo altamente citado en una revista con un site score bajo o publicar un artículo en una revista tan prestigiosa como Science sin recibir una sola cita. Por ello, de cara a hacer un uso responsable de las métricas, se recomienda que la calidad de los documentos se valore mediante revisión por pares y, cuando sea apropiado para la disciplina, que se apoye en los datos de impacto normalizado de citas. Esta práctica, por ejemplo, se ha adoptado en España dentro del programa Severo Ochoa, en el que el impacto normalizado por área es un indicador muy importante. Ahora que hemos visto estos rasgos generales de las métricas, vamos a introducir algunos de los indicadores bibliométricos más frecuentes, haciendo hincapié en las Noble Metrics que he comentado anteriormente. Entonces, en las métricas que tienen el símbolo de copo de nieve. En general, podéis ver que hay diferentes grupos. Indicadores de productividad, de impacto de citas, de colaboración y otros. Nosotros hoy nos vamos a centrar en los primeros tres grupos. Los indicadores de productividad miden el número total de publicaciones por entidad y su distribución. Cuando hablamos de entidad, nos podemos referir a un autor, a un grupo de autores, a una institución, a un país, etc. Tenemos libertad para definir esa entidad. El primer indicador es el Scholarly Output, que mide el número total de documentos publicados por ese autor o esa institución en revistas indexadas en Scopus. Y muestra la capacidad de esa entidad de realizar publicaciones científicas.
Hay otros dos indicadores de productividad que intentan tener en cuenta también el impacto. El primero de ellos es el número de outputs que se encuentran entre las publicaciones más citadas, siempre dentro del universo de datos de Scopus. Este indicador se puede referir al 1, 5, 10 o 25% de las publicaciones más citadas. El tercer indicador de productividad es parecido al anterior, solo que aquí se presentan los outputs según la clasificación de las revistas. Es el número de publicaciones dentro del 1, del 5, del 10 o del 25% de revistas de más impacto de su categoría de conocimiento en Scopus. Evidentemente, para definir esos porcentajes se pueden utilizar cualquiera de las tres métricas de revistas que hemos visto, el Simago Journal Rank, SNP o SiteScore. De manera que podemos ver con esos tres indicadores de impacto, podemos ver el número total de artículos y cómo esos se distribuyen según sus citas y según el impacto de las revistas. Pasemos ahora a hablar de las métricas de impacto de citas, que nos dan una medida de la influencia de la producción de una entidad. Los primeros indicadores son el número de citas total y el número de citas promedio por artículo. También podemos ver el número de publicaciones citadas de la entidad o el número de países que las citan, que nos da una idea del impacto a nivel geográfico. Luego, existe una serie de índices que últimamente tienen mucha popularidad. Uno de ellos, el más conocido, es el índice H, que combina la calidad y cantidad de publicaciones de una entidad. La mejor manera de entenderlo es a partir de un ejemplo. Un índice H de 9, por ejemplo, quiere decir que una entidad tiene 9 publicaciones con un mínimo de 9 citas cada una. Eso se puede representar gráficamente representando el número de citas de cada documento en función de los documentos ordenados según el número de citas. En este caso vemos la gráfica de un autor que tiene un índice H de 25. Existe una variación del índice H que es el índice H5, que calcula el índice H dentro de una ventana de 5 años. Se utilizan las publicaciones realizadas por esa entidad en 5 años. Por ejemplo, en el caso de la gráfica, entre el 2012 y el 2016. Y se cuentan las citas recibidas por esas publicaciones durante dicho periodo de tiempo. Este índice nos permite centrarnos en un periodo de tiempo determinado. Un problema con el índice H es que no cuenta debidamente los documentos altamente citados. Así, en un índice H de 25 puede haber documentos con número de citas mucho mayor y el índice H no lo tiene en cuenta. Por ello se ha introducido el índice G, que atribuye más crédito a los documentos más citados. El modo de calcular este índice se muestra en la tabla. En primer lugar, los artículos se ordenan por número de citas y para cada rango se calcula la suma de citas total de los artículos. Se identifica el valor más alto para el cual la suma es mayor
que el cuadrado del rango, y eso será el índice G. Otra limitación del índice H es que tiende a aumentar con la trayectoria de investigación, por lo que no puede utilizarse para comparar entidades o autores con trayectorias de duración diferente. El índice M normaliza el índice H dividiéndolo por el número de años de duración de esta trayectoria. Por ejemplo, una persona con un índice H 5 y 8 años de carrera investigadora tendrá un índice M de 0,63. Antes hemos visto dos métricas de revistas que normalizan por el campo de la revista científica. Ahora miramos una métrica a nivel de publicación que normaliza por el campo que se llama FWCI. Además de tener en cuenta las diferencias de frecuencia con la que se cita en las diferentes disciplinas, esta métrica tiene en consideración otros factores que influyen en el impacto de citas que hemos introducido antes, como el tiempo y el tipo de publicación. Esta normalización se realiza a nivel individual de cada artículo, como muestra la formulación que tenemos aquí a la derecha. En particular, se consideran las citas de un documento y se comparan con el promedio de citas recibido por documentos similares. Donde similares quiere decir que tienen la misma categoría científica, el mismo año de publicación, tipo de documento. Entonces, si un documento es un artículo, las citas del documento se comparan con el promedio de citas de otros artículos en el mismo año y en la misma disciplina. ¿Qué ventaja tiene esta métrica? Nos permite hacer comparaciones de entidades con volúmenes de producción científica muy diferentes entre ellas. Entonces, universidades grandes con pequeñas, independientemente de las disciplinas científicas en las que se publica la investigación de cada una. Los valores se expresan con números decimales y toman como punto de referencia la media mundial de impacto, que es 1. Si una institución tiene un valor inferior a 1, como por ejemplo 0,8, eso quiere decir que su producción se cita un 20% por debajo de la media mundial. Si por lo contrario tienen un valor superior a 1, como por ejemplo 1,3, eso quiere decir que su producción se cita un 30% por encima de la media mundial. Aquí en la gráfica de la derecha tenemos un ejemplo en el que comparamos el impacto de citas normalizados de la Pompeu Fabra, que es la universidad española que mejor clasifica en la clasificación mundial Times Higher Education World University Ranking, en función del tiempo, con el impacto normalizado de otras instituciones muy importantes como el MIT, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Como podemos ver, en el año 2016 tenemos un impacto normalizado por campo de 2,15. Eso quiere decir que la investigación de la Pompeu Fabra ha acumulado 2 veces más citas que la media mundial. Hemos dicho que es una métrica que se calcula a nivel individual para cada artículo y aquí hacemos un ejemplo. Aquí tenemos el valor del impacto normalizado FWCI de un artículo que se ha publicado en el 2015. Para calcular este valor se han utilizado las citas de los 3 años sucesivos al año de publicación del artículo. Esto nos da una primera advertencia importante sobre los factores que más influyen en el cálculo del impacto normalizado. Uno es claramente el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el valor del impacto normalizado está sujeto a fluctuaciones en el periodo inmediatamente posterior a la fecha de publicación del artículo. Esto porque el conjunto de documentos similares que se cogen como referencia
va cambiando durante el transcurso del año a medida que se publican más documentos. Luego hay otro factor muy importante, que es el efecto que puedan tener en el valor de la métrica los artículos altamente citados, y ese factor hay que tenerlo especialmente en cuenta cuando aplicamos la métrica a un conjunto limitado de documentos. En este caso, si entre los documentos hay publicaciones altamente citadas, estas son responsables de inflar el valor de la métrica. Nosotros este efecto lo llamamos Bill Gates. Si consideramos el valor medio de los ingresos de un grupo de personas entre las cuales hay Bill Gates, cada una de ellas sería millonaria, mientras que en la realidad no es así. Este efecto de los valores extremos en el promedio lo hemos discutido antes cuando hemos hablado de las métricas de revista. Aquí tenemos el ejemplo del impacto normalizado. Entonces, de la influencia de los valores extremos también en el impacto normalizado. También me gustaría insistir sobre la importancia del impacto normalizado para seguir las clasificaciones mundiales de las universidades, como el Times Higher Education World University Rankings. Esta gráfica muestra que hay una relación entre la puntuación de citas en la clasificación Times Higher Education y el impacto normalizado, y que las instituciones con mayor impacto normalizado, como la Pompeu Fabra en España o Oxford en el Reino Unido, también tienen la puntuación de citas más alta en el ranking. Para terminar, vamos a hablar de las colaboraciones. Aquí las métricas miden la capacidad de una institución de crear redes de colaboración y se basan en el nivel de coautoría de las publicaciones. Nuestras herramientas nos permiten identificar y evaluar la colaboración a varios niveles, ya sea por países, comunidades autónomas, instituciones o autores. Es importante medir las colaboraciones internacionales porque suelen atraer más citas. Por ejemplo, podemos determinar cuáles son los países del mundo o de Europa con los que más colabora España. También se pueden analizar las colaboraciones con empresas que nos dan un indicador relacionado con la transferencia tecnológica. Vamos a ver algunos ejemplos y a clasificar las colaboraciones. En este primer ejemplo tenemos colaboraciones a nivel nacional entre diferentes instituciones. El CSIC, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y la Universidad de Girona. Eso sería un ejemplo de colaboración nacional. Luego tenemos un caso de colaboración internacional entre España, China y Estados Unidos. Por último, tenemos un caso de colaboración corporativa en el que en el campo de las afiliaciones aparece la empresa Ciba Specialty Chemicals. Esos son los indicadores más importantes y con ello prácticamente ya hemos acabado la presentación. Si queréis que insista en las ideas más importantes, yo os daría 3 ideas principales. Subrayar nuevamente la necesidad de hacer la triangulación entre métrica, revisión por pares y opinión de expertos. Tener en cuenta el contexto en el que es aconsejable el uso de cada métrica y considerar las advertencias que os he expuesto sobre uso inapropiado o factores a tener en cuenta. Os recomiendo que también echéis un vistazo a Research Metrics Guidebook del Elsevier, que está disponible en la página web, donde se explica cada métrica en detalle y todas las ideas que hemos ido desarrollando.
En la guía encontraréis ejemplos del cálculo de estas métricas. Y aquí os he traducido uno en el que se calcula el impacto normalizado FWCI, para que resulte bien claro de qué manera se calcula este índice, que es uno de los más importantes. Aquí tenéis los enlaces que os comentaba con material de consulta, entre ellos el enlace para acceder a la guía de las métricas. Y bueno, finalmente, os agradezco vuestra atención y espero que esta presentación haya sido útil para introduciros al mundo de las métricas y su uso responsable. Ya. Para los certificados de asistencia creo que se encarga el FECIT. Cualquier pregunta que no haya contestado, podéis contactarme y os dedicaré, bueno, la atención. Intentaré ayudaros. Además, había una pregunta para la presentación en inglés, el libro de las métricas. So the Research Metrics guidebook is in English. So it can be used by those of you that do not speak Spanish. Okay? Sí, Laura, he terminado el seminario.
El terminario, bueno, ha durado menos de 1 hora y media, efectivamente. Con respecto a Scopus, hay unos seminarios dedicados a Scopus, Mercedes. ¿Eh? Hay unos Scopus, unos seminarios que son para Scopus y este era para la parte bibliométrica. Una introducción a la bibliometría. Gracias a todos.